Hola a todos. Hoy hablaremos sobre lo que es el caso número 57 sobre criptococosis diseminada, causado por el hongo Cryptococcus neoformans. La criptococosis es una micosis sistémica oportunista que afecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos, especialmente a personas con VIH-Sida. Este microorganismo tiene una especial afinidad por el sistema nervioso central y puede producir meningitis, neumonía y enfermedad diseminada. El caso que analizaremos es importante porque el diagnóstico comenzó a partir de síntomas respiratorios aparentemente comunes, pero la evolución clínica permitió detectar una infección oportunista avanzada y un VIH previamente no diagnosticado. Además, este caso resalta la importancia de reconocer signos físicos que sugieren inmunosupresión severa, como la onicomicosis extensa y la leuconiquia proximal profunda. Durante la exposición abordaremos la evolución clínica del paciente, los hallazgos diagnósticos, fisiopatología del microorganismo y el tratamiento actual, como también factores pronósticos. Continuando con la exposición, yo voy a presentar al paciente y sus primeras consultas. Bueno, el paciente era un hombre de 48 años que reside en Buenos Aires, Argentina. Trabaja en construcción y no presenta antecedentes médicos importantes, ¿no? Ni ha realizado viajes recientes, y lo que inicialmente hacía menos probable una exposición a enfermedades importadas. Bueno, como antecedente relevante, había sido fumador desde los 15 hasta los 40 años, consumiendo aproximadamente 15 cigarrillos al día. Bueno, este dato es importante porque el tabaquismo puede afectar la salud pulmonar y predisponer a enfermedades respiratorias, ¿no? Bueno, 2 días antes de acudir al hospital comenzó con síntomas como fiebre, tos no productiva, es decir, una tos sin expulsión de flema, y el dolor en el hemitórax derecho que corresponde al lado derecho del tórax. Bueno, durante la primera consulta médica se realizó una radiografía de tórax en la que se evidenció un derrame pleural derecho, es decir, acumulación anormal de líquido entre las membranas que rodean el pulmón. Debido a estos hallazgos, inicialmente se sospechó una infección bacteriana respiratoria y se indicó un tratamiento con amoxicilina más ácido clavulánico. Es un antibiótico de amplio espectro utilizado comúnmente para este tipo de infecciones, ¿no? Sin embargo, el paciente no mostró mejoría clínica. 6 días después acudió nuevamente a su segunda consulta al hospital porque presentaba todavía fiebre, y en esta segunda consulta también se realizó nuevamente una radiografía, además una punción pleural, que es un procedimiento mediante el cual se extrae una muestra de líquido acumulado para su análisis microbiológico y diagnóstico. Después de este procedimiento, el paciente continuó tratamiento ambulatorio con el mismo antibiótico y también reposo domiciliario. 5 días después regresó por tercera vez, ya que presentaba un deterioro progresivo de su estado general, presentando astenia, que es una sensación de cansancio extremo o falta de energía. También presentaba adinamia, que es una debilidad muscular que dificulta realizar movimientos o actividades normales, y pérdida de peso. Bueno, estos signos en esta evaluación clínica no coincidió o no era el adecuado para el cuadro que se había detectado o sospechado inicialmente, ¿no? Bueno, prosiguiendo con la exposición, voy a hablar sobre el examen físico y sospecha de VIH. Durante el examen físico, el paciente se encontraba lúcido y orientado, sin signos neurológicos ni meningeos. La piel y mucosas eran normales y el examen respiratorio mostraba una buena mecánica ventilatoria. Sin embargo, el hallazgo más importante fue la presencia de lesiones inguinales compatibles con unicomicosis en las 20 uñas. En los pies presentaba unicomicosis distal subungual, mientras que en las manos se observaba distrofia ungual total. Además, destacaba una lesión de leuconiquia proximal profunda en el dedo índice derecho.
este hallazgo fueron fundamentales, porque en pacientes inmunocompetentes, la unicomicosis por dermatofitos generalmente afectan ambos pies y una sola mano. Cuando existe compromiso ungueal, en los 4 miembros se debe sospechar inmunosupresión. La leuconiquia proximal profunda también es considerado un marcador clínico asociado a la infección por VIH. Por ello, se solicitó una prueba rápida para VIH, la cual resultó reactiva. Posteriormente, el estudio micológico del respaldo ungueal confirmó infección por Trichopiton rubrum. Prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre el diagnóstico micológico y laboratorial. Para eso vamos a extraer una muestra de líquido pleural a través de la punción pleural toracocentesis, ¿no? Como vemos en la imagen, acá vamos a ver al paciente, ubicamos la zona de punción, en este caso el paciente va a estar sentado en una silla, al borde de la camilla, ¿no? Y se hace una radiografía de tórax y se localiza la zona de punción y lo desinfectamos. Luego se administra una anestesia local para luego introducir una aguja y extraer la muestra, y esa muestra tiene destino al laboratorio, ¿no? Para su posterior procedimiento o procesamiento. La punción lumbar, ponemos al paciente de cúbito lateral, ¿no? Ubicamos la L3, la L4, vamos a palpar las crestas ilíacas, también vamos a colocar lo que es una anestesia local para luego introducir una aguja y vamos a recolectar lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que en este caso debe ser transparente. El análisis que se solicita es la detención de antígenos de Cryptococcus, y a la cual va a salir positivo. También se puede hacer un examen micológico a través de la coloración de tinta china, donde se va a poder observar al Cryptococcus. Para su análisis clínico microbiológico inicial, al paciente se le tomó una muestra de sangre donde presentaba anemia leve y leucopenia moderada. También se hizo un análisis a su líquido pleural, que en su exudado tenía proteínas elevadas, lactato deshidrogenasa aumentada y predominio de células mononucleares. En la tinción Gram podemos observar que no eran bacterias, ¿no? Sin embargo, en el cultivo se observó colonias, como las Cryptococcus neoformans. Este hallazgo es muy importante porque el líquido pleural es un material estéril, ¿no? Por lo tanto, no debe haber ningún tipo de hongo y nunca se debe considerar una contaminación, ¿no? En pruebas bioquímicas, este hongo es positivo para la ureasa, ya que contiene la enzima ureasa, no produce la enzima ureasa. También es productivo de fenoloxidasa, que va a ser positivo, y en crecimiento diferencial vamos a observar también sus colonias, ¿no? También se puede utilizar lo que es el agar níger, donde las colonias se van a desarrollar oscuras debido a la presencia de melamina. En su identificación molecular, en el caso clínico nos habla que se le realiza un PCR, ¿no? En la cual se confirma, ¿no?, el hallazgo del genotipo BNI, donde es un gen del Cryptococcus neoformas que es el más frecuente a nivel mundial en pacientes con VIH. Después de estos análisis, los resultados se hospitalizó al paciente y se solicitaron tomografía de tórax y de cerebro. Posteriores a eso también hemocultivos, ¿no? Y pruebas serológicas como el antigenemia criptocócica, donde salió positivo. Y estos estudios lo que hacen es evaluar la diseminación del hongo, confirmando su diagnóstico y establecer un tratamiento antifúngico adecuado. Ya, va a proseguir mi compañera con la exposición. Continuamos con la meningitis criptocócica, ¿no? Ya, en esta primera parte de la imagen observamos el diagnóstico de meningitis criptocócica. Se realizó una punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo, también conocido como LRC, es LCR, ¿no?, con el objetivo de evaluar si el hongo había comprometido el sistema nervioso central. La primera prueba realizada fue la tinción con tinta china, ¿no? Esta técnica permite observar la cápsula del hongo alrededor de la levadura. En el caso de la tinta china resultó negativa. No se visualizaron levaduras encapsuladas. Sin embargo, posteriormente se realizó la prueba de antígeno criptocócico por LFA en el líquido cefalorraquídeo, lo cual resultó positivo.
La técnica de LFA es muy sensible y permite detectar componentes de la cápsula del hongo incluso cuando no se observan microorganismos al microscopio. Gracias a esta prueba se confirmó meningitis criptocócica. Lo importante de este caso estudiado es que el paciente no presentaba síntomas neurológicos evidentes, demostrando que la meningitis puede ser asintomático en pacientes con VIH. ¿Por qué hacer la punción lumbar? ¿No? Las guías internacionales recomiendan hacer este procedimiento a todo paciente con VIH positivo con criptocosis pulmonar o extrapulmonar, ¿no? Se debe a que va a detectar tempranamente la infección del sistema nervioso central por el hongo y mejora el pronóstico y disminuye la mortalidad. La imagen también demuestra las principales complicaciones de la meningitis criptocócica, ¿no? Como es la hipertensión endocraniana, edema cerebral, deterioro neuronal, el alto riesgo de muerte si no se trata a tiempo. Los factores de virulencia del Cryptococcus neoformans podemos decir que es un hongo capsulado, ¿no? Polisacárida. Esta cápsula protege al hongo de la fagocitosis y le ayuda a evadir el sistema inmunológico. También tiene efecto inmunomodulador, disminuye la respuesta defensiva del organismo. El segundo factor es la melanina, ¿no? La melanina protege al hongo frente al daño oxidativo producido por el macrófago y neutrófilos. Otro factor importante es la ureasa. Esta enzima facilita el paso del microorganismo a través de la barrera hematoencefálica, permitiendo que llegue al cerebro. Finalmente, el neurotropismo significa que el hongo tiene la finalidad especial por el sistema nervioso central, especialmente las meninges y el cerebro, ¿no? Y el reservorio ambiental, ¿no?, de este microorganismo se encuentra principalmente en las heces de las palomas, suelo contaminado, material en descomposición. Estos ambientes favorecen la supervivencia del hongo durante largos periodos, ¿no? Las personas que trabajan expuestas al polvo, la tierra, heces de las palomas o el suelo contaminado tienen mayor posibilidad de infectarse por este hongo, ¿no? Su transmisión y patogenia, ¿no? El hongo llega a los pulmones por inhalación y se establece en el tejido pulmonar, ¿no? Posteriormente puede pasar al torrente sanguíneo y diseminarse a otros órganos. La exposición del paciente se va a dar, como ya dije, hacia el polvo, tierra o estructuras contaminadas por el hongo. La fisiopatología, ¿no? El microorganismo pasa a la sangre y se disemina a otros órganos. Generalmente esto se va a dar en pacientes inmunosuprimidos. La meningitis criptocócica puede ser asintomática en pacientes con VIH, ¿no? La punción lumbar es esencial para el diagnóstico temprano. Además de conocer los factores de virulencia y la vía de transmisión, ayuda a comprender por qué esta infección puede ser tan grave en pacientes inmunocomprometidos. Le doy la palabra a mi compañera. Ahora hablaremos del tratamiento, pronóstico y las conclusiones. El tratamiento actual para Cryptococcosis meningea se divide en 3 fases. Hablamos de inducción, consolidación y mantenimiento. En este caso se utiliza anfoteresina B liposomal de 3 a 4 miligramos por kilogramos al día, junto con fluconazol de 1200 miligramos diario. Este esquema se eligió porque en muchos países no se dispone de la flucitosina y el objetivo principal de la fase de inducción es lograr la esterilización rápida del líquido cefalorraquídeo y disminuir la carga fúngica. Posteriormente se continúa con el fluconazol durante 8 semanas como consolidación. Finalmente se realizan mantenimientos o profilaxis secundarios durante al menos 1 año junto con terapia antirretroviral. Entre las fases de mal pronóstico, podríamos hablar sobre la hipertensión endocraniana, deterioro del sensorio, alta carga fúngica, hipoglucorraquidia persistente, presencia de otras infecciones oportunistas y el recuento bajo del linfocito CD4. Como conclusión, podríamos decir que la ominomicosis externa puede ser un marcador temprano de inmunosupresión severa.
El aislamiento del Cryptococcus neoformans en líquidos pleural debe considerarse siempre patógeno. Y el diagnóstico precoz junto al tratamiento oportuno mejora significativamente el pronóstico del paciente. Muchas gracias por su atención.